Así fue la historia de Imelda Tuñón y Julián Figueroa, una relación que durante años fue vista como un ejemplo de amor, apoyo y complicidad, pero que hoy, tras una dolorosa revelación, muestra una cara completamente distinta. Imelda siempre fue una mujer fuerte. A su lado, Julián parecía haber encontrado estabilidad, refugio y comprensión. Juntos enfrentaron rumores, críticas, momentos difíciles y la presión de vivir bajo la sombra de un apellido famoso. Para muchos, eran una pareja sólida, inquebrantable, destinada a superar cualquier obstáculo. Sin embargo, detrás de las sonrisas y las fotografías perfectas, existía una verdad que pocos imaginaban. Con el paso del tiempo, Imelda aprendió a callar. Aprendió a sonreír cuando su corazón dudaba. Aprendió a confiar cuando algo dentro de ella le decía que no todo estaba bien. Como muchas mujeres enamoradas, decidió creer, decidió esperar, decidió apostar por el amor, aun cuando las señales eran confusas. Porque cuando se ama de verdad, se lucha hasta el último suspiro. Julián, por su parte, llevaba una carga invisible. Una carga que no compartía con nadie. Desde fuera, parecía tranquilo, creativo, sensible y lleno de sueños. Pero por dentro, batallaba con sus propios fantasmas, con inseguridades, con miedos y con decisiones que lo perseguían en silencio. Había un secreto que guardaba como un tesoro oscuro, un amor prohibido que jamás se atrevió a mostrar públicamente. Durante años, ese romance oculto fue solo una sombra en su vida. Una historia que vivió lejos de las cámaras, lejos de los titulares, lejos de las miradas curiosas. Nadie sospechaba, nadie preguntaba, nadie imaginaba que, mientras construía una familia y un proyecto de vida con Imelda, también guardaba en su corazón un sentimiento que nunca pudo borrar. Imelda, sin saberlo, convivía con una verdad incompleta. Amaba sin reservas, entregaba sin condiciones, confiaba sin límites. Su amor era sincero, profundo y real. Creía en Julián, en su palabra, en su compromiso, en su promesa de fidelidad. Y durante mucho tiempo, jamás dudó de él. Porque cuando alguien te mira con ternura, te abraza con fuerza y te dice, te amo, es difícil pensar que exista algo más. Pero la vida, tarde o temprano, exige cuentas. Con el paso de los años, Julián empezó a cambiar. Se volvió más silencioso, más reflexivo, más distante en algunos momentos. A veces parecía perdido en sus pensamientos, como si luchara contra algo que no sabía cómo expresar. Imelda lo notaba, lo sentía, pero prefería no insistir. Pensaba que eran problemas normales, cansancio, estrés, presión emocional. Nunca imaginó que detrás de esas miradas ausentes se escondía una historia no resuelta. Hasta que llegó el momento más doloroso. En sus últimos días, cuando la vida comenzó a apagarse lentamente, Julián sintió que ya no podía seguir guardando ese secreto. La muerte, cercana e inevitable, le hizo entender que no podía partir sin decir la verdad. Que no podía dejar este mundo cargando una mentira. Que no podía irse sin enfrentar las consecuencias de su pasado. Fue entonces cuando, con voz temblorosa y el corazón en la mano, decidió confesar. Imelda jamás olvidará ese instante. Frente a ella estaba el hombre que había amado, el padre de su hijo, su compañero de vida. Débil físicamente, pero lleno de una emoción que nunca antes había mostrado. Con lágrimas en los ojos, Julián le habló de ese amor prohibido, de ese romance oculto, de esa relación que nunca tuvo el valor de terminar ni de reconocer públicamente. Le contó cómo comenzó, cómo fue creciendo sin darse cuenta, cómo intentó olvidarlo, cómo trató de enterrarlo en el pasado, cómo luchó contra ese sentimiento mientras construía una familia con ella, y cómo, aun amándola, nunca logró borrar completamente ese capítulo. Imelda escuchó en silencio. Cada palabra era una herida. Cada frase era un golpe directo al alma. Cada confesión rompía un pedazo de su corazón. No gritó, no insultó, no se levantó, solo lloró. Lloró por la mentira, lloró por la traición, lloró por los años entregados. Lloró por la verdad descubierta demasiado tarde. Lloró por el amor que creyó exclusivo. Pero también lloró por él. Porque, a pesar de todo, seguía amándolo.
Porque entendía que Julián no era un villano, sino un hombre débil, confundido, atrapado entre sus sentimientos y sus responsabilidades. Un ser humano que cometió errores como muchos, pero que no supo enfrentarlos a tiempo. Después de aquella confesión, nada volvió a ser igual. Imelda tuvo que aprender a convivir con una verdad que nunca pidió conocer. Tuvo que reconstruir su historia emocional. Tuvo que redefinir su amor. Tuvo que perdonar, no por él, sino por ella misma. Para poder seguir viviendo sin rencor, sin odio, sin resentimiento. Cuando Julián finalmente partió, dejó muchas preguntas sin respuesta, muchos silencios sin explicación y muchas heridas sin cerrar. Pero también dejó una última lección, la importancia de ser honestos, de hablar a tiempo, de no esconder lo que sentimos, de no lastimar a quienes nos aman por miedo a enfrentar la verdad. Hoy, Imelda habla desde el dolor, pero también desde la madurez. Su confesión no busca venganza ni escándalo. Busca liberar su alma. Busca honrar su propia historia. Busca mostrar que detrás de cada fama, cada romance perfecto y cada sonrisa pública, existen batallas invisibles. Esta no es solo la historia de un amor prohibido. Es la historia de una mujer que amó sin límites. De un hombre que cayó demasiado. De un secreto que salió a la luz cuando ya no había tiempo. De una verdad que llegó tarde. Y de un corazón que tuvo que aprender a sanar en medio del duelo. Porque a veces, el mayor dolor no es perder a alguien, sino descubrir quién era realmente cuando ya no está, pues los rumores han dejado sorprendidos a todos. Durante años, Imelda Tuñón guardó silencio, soportó miradas, comentarios y especulaciones que nunca fueron aclaradas. Su vida, marcada por el amor, la esperanza y también por el dolor, parecía envuelta en un misterio que pocos comprendían. Hoy, finalmente, rompe el silencio y revela su verdad. Detrás de su sonrisa, se esconde una historia llena de sacrificios, luchas internas y momentos que la marcaron para siempre. Desde sus inicios, Imelda soñó con una vida estable, con una familia unida y con un futuro lleno de paz. Sin embargo, el destino tenía otros planes. La pérdida, la decepción y la soledad tocaron su puerta más de una vez, obligándola a levantarse cuando parecía no tener fuerzas. Su relación con Julián Figueroa fue, para muchos, un cuento de amor. Pero con el paso del tiempo, se convirtió en una prueba de resistencia emocional. Rumores, silencios, dudas y verdades ocultas pusieron a prueba su corazón. Aún así, ella eligió amar, perdonar y seguir adelante, incluso cuando su mundo se derrumbaba. Hoy, Imelda habla no desde el rencor, sino desde la experiencia. Su biografía no es solo la historia de una figura pública, sino la de una mujer que aprendió a sobrevivir al dolor, a reconstruirse desde las cenizas y a encontrar luz en medio de la oscuridad. Esta es la triste, pero inspiradora vida de Imelda Tuñón. Una historia que conmueve, que enseña y que demuestra que, incluso después de las peores tormentas, siempre existe una oportunidad para volver a empezar. Y desde muy joven, Imelda comprendió que la vida no siempre es justa. Aunque tenía sueños, ilusiones y metas claras, el camino que recorrió estuvo lleno de obstáculos inesperados. Nada le fue regalado. Cada logro lo consiguió con esfuerzo, constancia y sacrificio. Aprendió a ser fuerte, incluso cuando por dentro se sentía frágil. Antes de convertirse en una figura conocida, fue una mujer común, con anhelos sencillos: amar, ser amada, formar una familia y vivir en tranquilidad. Como muchas, creyó en el amor eterno, en las promesas sinceras y en los para siempre. Y cuando conoció a Julián, pensó que había encontrado a su compañero de vida, a ese hombre con quien compartiría alegrías y tristezas. Al inicio, su relación estuvo llena de ilusión. Compartían sueños, proyectos y esperanzas. Se apoyaban mutuamente y enfrentaban juntos las dificultades. Para Imelda, Julián no solo era su pareja, sino su refugio, su confidente y su mayor inspiración. A su lado, sentía que podía con todo. Sin embargo, con el tiempo, comenzaron a aparecer las primeras grietas. Pequeños silencios. Cambios de actitud, momentos de distancia, miradas perdidas, señales que ella prefería ignorar por amor, porque cuando se ama profundamente, muchas veces se elige no ver lo que duele.
Se justifica lo injustificable, se perdona lo imperdonable, se espera lo imposible. Imelda no fue la excepción. Apostó por su relación una y otra vez, convencida de que el amor podía sanar cualquier herida. Pero los rumores no tardaron en llegar. Comentarios en redes, susurros en los medios, historias sin confirmar, versiones contradictorias. Cada rumor era una espina en su corazón. Cada noticia falsa o exagerada la hacía dudar. Sin embargo, ella optó por el silencio. Nunca respondió, nunca atacó, nunca expuso su dolor. Prefirió proteger su familia antes que alimentar el escándalo. Mientras el mundo hablaba, ella sufría en silencio. Mientras otros juzgaban, ella luchaba. Mientras muchos señalaban, ella resistía. La pérdida de Julián marcó un antes y un después en su vida. No solo perdió al hombre que amaba, sino también al padre de su hijo, a su compañero de batallas, a una parte de su historia. El duelo fue profundo, devastador, difícil de explicar con palabras. Durante meses, Imelda se refugió en el silencio. Se alejó de los reflectores. Se concentró en su hijo. Lloró en privado. Sanó lentamente. Aprendió a vivir con la ausencia. Aprendió a respirar sin él. Y cuando parecía que el dolor comenzaba a calmarse, llegaron las confesiones. Verdades que nunca imaginó, secretos que desconocía, historias ocultas, decisiones del pasado. Cada revelación removió heridas que aún no cerraban. Pero, lejos de destruirla, la hicieron más consciente, más fuerte, más dueña de su propia voz. Fue entonces cuando decidió hablar, no por fama, no por dinero, no por venganza, sino por dignidad. Imelda entendió que merecía contar su versión, que su historia no podía ser contada solo por rumores, que su dolor no debía ser manipulado, que su vida no era un espectáculo. Y al romper el silencio, mostró a una mujer real, vulnerable, imperfecta, herida, pero valiente. Una mujer que reconoció sus errores, sus miedos y sus aprendizajes. Que aceptó, que amó intensamente, que confió plenamente y que, aún así, fue lastimada. Hoy, su biografía es un testimonio de resistencia. De una mujer que cayó y se levantó. Que perdió y siguió adelante. Que lloró y volvió a sonreír. Que fue traicionada y aprendió a perdonar. No porque olvidara, sino porque eligió vivir sin rencor. Imelda sigue caminando con cicatrices, pero también con esperanza. Su historia no termina en la tristeza. Termina en la transformación, en la reconstrucción, en el renacer, porque a veces, las vidas más duras son las que crean a las personas más fuertes.